Sinceramente, no me considero alguien muy fanático por Halloween. O sea, de niño sí me disfrazaba de algo e iba a pedir dulces, pero cuando ya tenía entre 13 y 14 años dejó de ser un tema para mí. Ahora, no es que diga que es un día fome, todo lo contrario. Me agrada ver cómo la gente sale a las calles a pedir dulces casa por casa. Considero que es un panorama entretenido. Sin embargo, ahora que paso metido haciendo cosas paranormales donde agregamos el terror y el horror, me vi motivado por hacer un video en relación a la noche del 31 de octubre. Noche donde supuestamente pasaron cosas muy tétricas y que claro, a la fecha nadie está al tanto, o más bien nadie está informado. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video del podcast Bogifóbico. Hoy hablaremos de la noche más esperada por niños y adultos. Pero antes de comenzar, recuerda ponerte cómodo, ve por tus snacks favoritos y demos comienzo a un nuevo video. Esto es Podcast Bogifóbico. El 31 de octubre se conoce como un día o noche en el que niños y niñas, adultos y fanáticos se disfrazan de algún personaje de películas de terror o de algún personaje favorito, para luego pedir dulces en cada casa cerca del vecindario. Esta tradición viene de hace muchos años, donde claramente cada año que pasa uno puede ir notando la evolución generacional que hay dentro del contexto. Es por eso que el 31 de octubre, conocido como la Noche de Brujas o Halloween, por generaciones ha sido motivo suficiente para celebrar. Por otro lado, hay muchas personas que no están muy familiarizadas con el origen que conlleva esta fecha, que es una fecha muy agradable, sin desmerecer el origen que es muy similar a lo que uno ve hoy en día. Entonces te haré dos preguntas. 1. ¿Sabes de dónde viene esta celebración? Y 2. ¿Sabes por qué se llama Halloween? Si no sabes la respuesta, quédate hasta el final del video. Para responder la primera pregunta, debemos viajar hacia el pasado, o sea, hace unos 2000 años aproximadamente. Sin que suene algo tétrico o espeluznante, lo que conocemos hoy como Halloween antes se llamaba Samhain, una celebración que vio la luz en el país de Gales y Escocia, en la cultura celta que se compartía por un conjunto de pueblos que vivían en la Edad de Hierro. La celebración de por sí, como dije anteriormente, no tenía nada fuera de lo común, más bien era la conmemoración al fin de las cosechas. Según la información, los celtas conmemoraban el Samhain para despedirse de Lugh, dios del sol, un dios de la mitología irlandesa. Esta tradición, que se conocía como la Noche de Samhain, se llevaba a cabo en el crepúsculo del 31 de octubre y 1 de noviembre. Y es así como también daban la bienvenida al inicio del invierno y el año nuevo. No obstante, los celtas tenían la creencia de que cuando llegaba la noche de Samhain, se estrechaba una conexión con el mundo de los muertos, y tanto espíritus buenos como también malos podrían cruzar la línea e incorporarse en el mundo de los vivos. Además, los druidas y sacerdotes celtas eran quienes se disfrazaban utilizando máscaras y ropas terroríficas como forma de camuflaje y así ahuyentar a los espíritus malignos. Sin verlo de una forma tétrica, los ritos sagrados utilizados por los celtas eran de carácter purificador y religioso, y uno de ellos, que es el más mencionado, era el de encender velas para que los espíritus encontraran el camino. Con el pasar de los años, la llegada de los romanos generó una cierta unión de popularidad en la celebración, ya que los invasores también tenían una que se asimilaba bastante. A esta se le llamaba la fiesta de la cosecha, conmemorada en honor a la diosa Pomona, que se celebraba el 13 de mayo. Por eso mismo, los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de juntar a ambas celebraciones llamándola la fiesta del Día de Todos los Santos, cambiando la fecha al 1 de noviembre. Siguiendo con el transcurso del tiempo, en el año 1840, Halloween llegaría a tierras estadounidenses y canadienses a través de inmigrantes irlandeses, quienes ya venían con un historial bastante amplio con la celebración.
Si bien al principio no tomó la fuerza que se esperaría, digamos porque no era algo común para ellos, poco a poco, con el correr de los años, el interés creció, siendo en el año 1921 el inicio de la tradición norteamericana que conocemos como Halloween. Si bien la popularidad ya era notoria, esta fue creciendo aún más en las siguientes décadas. Por eso mismo, en el año 1970 se produjo su internacionalización gracias a las series televisivas y el cine. Y precisamente en esa misma década, en el año 1978, se estrenaría Halloween, el filme de terror de John Carpenter. Entonces, cada noche del 31 de octubre, en países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, niños y niñas, jóvenes y adultos salen a las calles disfrazados a pedir golosinas a sus propios vecinos, y así también por algunos países de América Latina y Europa. Una de las tradiciones más famosas de esta terrorífica noche es el dulce o truco, o dulce o travesura. Si desglosamos, podemos encontrar distintas informaciones. Una de ellas es que antiguamente niños hambrientos pasaban casa por casa a pedir algo para comer y en agradecimiento orarían por los familiares fallecidos de aquella familia. Otra data es que en la cultura celta los niños se disfrazaban de espíritus para pasar casa por casa a pedir dulces, ya que como la creencia celta decía que aquella noche los espíritus cruzaban al mundo de los vivos, se daba mucho que las personas hicieran ofrendas a sus muertos. Y a modo de juego, estos niños pedían dulces o de lo contrario harían una travesura, que en cierto modo eran travesuras inofensivas. En resumen, también podemos decir que los celtas hacían ofrendas a sus muertos como forma de respeto y así también perseverar en no olvidar a quienes se han ido, razón por la cual hoy en día ves a muchos niños pidiendo dulces. Pero ahora, ¿cómo es que de Samhain pasamos a Halloween? El cambio de nombre tiene que ver con el inglés antiguo y claro, a pesar de que su significado es muy distinto, comparte una celebración en común. La traducción bíblica de Samhain vendría siendo fin del verano y trata de eso, darle fin a una temporada para darle la bienvenida a otra. Por otro lado, Halloween significa víspera de todos los santos, que traducido en inglés sería All Hallows Eve. De la palabra Eve en escocés sería Even, que significa víspera o noche. Y esta palabra se puede contraer sonando como in. Como la frase All Hallows Eve era media complicada de aplicar, se abrevió a Hallows Eve. Y como Eve en escocés se puede contraer y su sonante era in, quedó como Halloween. Entonces, Halloween significa víspera de todos los santos, que en cierto modo viene de los papas Gregorio III y IV, quienes unieron el Samhain con su celebración de la cosecha romana. Ahora, subamos un escalón y empecemos a hablar de lo que nos compete, que es el terror. Si bien su historia no tiene nada de tétrico o terrorífico, salvo que prenden velas para guiar a los espíritus, hoy en día el 31 de octubre es símbolo de películas de miedo, incluso series. Pero vayamos un poquito más allá, o sea, subamos otro escalón. Los mitos y leyendas. Todos sabemos lo que es un mito y una leyenda, no es necesario explicarlo, pero Halloween se caracteriza por ser una noche en la que todo puede generar miedo. Y si bien hay historias que no tienen incrustado en su ADN el generar miedo, oírlas es interesante. Es por eso que ahora contaremos algunas historias para que en medio de la noche escuches mientras vas manejando, caminando, viajando o incluso en una reunión familiar. La primera historia es suave, incluso tiene que ver con Halloween. Atención. Esta historia tiene por nombre La leyenda de Jack el Tacaño. La leyenda que abarca el uso de las calabazas en Halloween se remonta a un mito irlandés. Un hombre llamado Jack, a quien se le conocía por ser muy tacaño, además de borracho. Su mala fama era tal que despertó el interés del mismo diablo, quien lo visitó una noche, manifestándole sin tapujos que por los actos y forma de ser de Jack, se lo llevaría al infierno. A pesar de que el hombre tacaño estaba bajo los efectos del alcohol, y dio una manera de convencer al diablo para que pudiese beberse el último trago. Entonces, a pesar de que no se fiaba de Jack, optó por aceptar la última petición del hombre, cambiando su forma para acompañarlo. Al momento de tener que pagar, Jack le comenta al diablo que no llevaba dinero y le pidió a él mismo que por favor se transformara en una moneda para saldar la deuda. El plan de Jack era dejar la moneda en la mesa para que el propietario se asegurara que Jack iba a pagar.
y cuando el propietario se diera vuelta o se distrajera, el diablo volvería a su forma humana, que usaba como camuflaje ante los humanos. Él, de alguna manera, aceptó, transformándose en una moneda. Sin embargo, Jack el Tacaño también se caracterizaba por ser alguien astuto e inteligente, y en vez de hacer lo que ideó en un principio, Jack metió la moneda a su bolsillo, donde llevaba un crucifijo, impidiendo que éste pudiese liberarse. A cambio, Jack le ofreció un trato, que solo lo liberaría si éste desistiese de llevárselo al infierno y le perdonase sus pecados por 10 años. El trato salió bien. Jack tenía 10 años más de vida en los que podía seguir con sus maniobras astutas y conseguir lo que más le gustaba, la cerveza. En consecuencia, el diablo se sintió humillado y estaba deseoso de servirse una revancha contra él. Al pasar una década, nuevamente se presentó ante Jack, donde sin tapujos le comentó que se lo llevaría al infierno. Por otro lado, el hombre tacaño expresó su último deseo, comerse una manzana de un árbol que estaba por aquí cerca. El diablo, seguro de sí mismo, aceptó confiado en que no había forma de volver a engañarlo. Como el fruto estaba muy en lo alto del árbol, Jack temía que por su estado de ebriedad tropezara y cayera al suelo, por lo que le solicitó amablemente que por favor subiese por él. El diablo, quien aceptó a regañadientes, subió hasta lo más alto del árbol, sin esperar que Jack nuevamente tenía un plan en mente. Fue así que el hombre astuto plasmó crucifijos en el árbol, paralizándolo por completo. Enfadado y fastidiado, a regañadientes, Jack le vuelve a ofrecer un trato, pero que esta vez definitivamente lo dejase en paz. El señor de las tinieblas se vio obligado a aceptar los términos de Jack, liberándolo por completo a vivir su vida sin problema alguno. Aún así, lo que no pudo hacer el mismo diablo, el alcohol finalmente lo consiguió, pues la muerte de Jack había llegado. Tras el comportamiento que tuvo el hombre en el plano terrenal, Dios le tuvo que denegar el acceso al paraíso, enviándolo hacia el infierno, encontrándose con su némesis. Sin embargo, el diablo no podía romper su palabra, por lo que no pudo dejar entrar a Jack al infierno, y lo que en algún momento liberó a Jack en vida, en muerte sería castigado a vagar eternamente por el limbo espiritual. Como única posesión, el diablo le entregó un farolillo fabricado con un nabo, cuyo interior ardía una brasa eterna para alumbrar su camino. Pero puede que te estés preguntando, ¿qué tiene que ver Jack con la noche de Halloween? Resulta y acontece que las calabazas tradicionales que la gente suele tallar de manera espeluznante vienen de esta historia. Las calabazas talladas son un símbolo eterno para estas fechas, donde la creatividad ejerce de las personas creando imágenes espeluznantes en forma de decoración. Diversas historias hacen mención que Jack el Tacaño, mientras vagaba por la oscura eternidad, colocó el nabo entregado por el diablo en su cabeza, como forma de autocastigarse. Al no tener el resultado que quería, este tuvo que modificar el nabo, perforándolo para adaptar sus ojos y boca. Otra leyenda en relación que habla sobre un hombre tacaño llamado Jack que se negó a buscar ingredientes que cierta persona le había pedido. El tema es que esta cierta persona era una bruja, y al ver lo irrespetuoso que era este hombre, lo maldijo. Fue entonces que Jack fue castigado engulléndole una calabaza en la cabeza, desapareciéndolo por la eternidad o el limbo espiritual. Y es por eso que la calabaza tallada es un símbolo irreemplazable para estas fechas, o sea, por esta leyenda. La siguiente historia lleva por nombre Cuidado con lo que deseas. Atención. Imagina por un momento que eres un niño de 12 años que vive solo, donde por naturaleza de la vida tuviste que enfrentarte a situaciones totalmente indolentes para aprender algo a la fuerza. Ahora, imagina nuevamente que eres un niño de 12 años que vive solo en una casa en la que en ciertos horarios comienzan a oírse lamentos, llantos, gritos y sobre todo golpes en las paredes. A vísperas de cumplir sus 12 años, Raúl había discutido con sus padres al no comprarle lo que él quería, un juguete. Raúl estaba tan acostumbrado a ser complacido por sus progenitores que él creía fielmente que lo que pedía se lo darían.
Aburrido de los caprichos innecesarios de su hijo, ambos padres se pusieron de acuerdo para que de alguna manera las cosas cambiasen de una vez por todas. 11 años estuvieron malgastando su plata, comprándole incluso cosas que jamás ha usado en su vida, satisfaciendo necesidades inventadas a una edad mínima. Raúl, o Rulito, como le decían sus padres, una noche antes de cumplir los 12 años, cerró sus ojos mientras estaba acostado, deseando encarecidamente que ojalá sus padres no estuvieran. Y así, Raúl se durmió. A la mañana siguiente, se despierta de manera natural. Inmediatamente se preguntó a sí mismo dónde estaban sus padres con el desayuno. Su falta de empatía le hacía creer que madre y padre eran empleados de la casa, por lo que gritó sus nombres, pero no hubo respuesta. De repente, Raúl siente un escalofrío intenso en su cuerpo, que provocó que saliese de la cama en un abrir y cerrar de ojos. Al caminar por el pasillo de las habitaciones, llega al cuarto de sus padres, quienes no estaban. Siguió hasta llegar al baño, donde no había nadie. Bajó rápidamente las escaleras hasta llegar a la cocina, que estaba vacía, y el living igual. Desde que nació, Raúl jamás ha estado sin ellos, por lo que en ese momento era algo muy nuevo para él. La soledad jamás estuvo en sus planes, y eso le provocaba cierto temor. Su razón aparente le decía que quizás habían salido a comprar, asomándose por la ventana principal, donde vio que el auto estaba estacionado como siempre lo dejaba su padre. Desesperado y asustado, Raúl salió y golpeó la puerta de la casa donde frecuentaban ir en circunstancias de fiesta, en donde la única respuesta que recibió fue que no los habían visto desde la noche anterior. Raúl recordó aquel pensamiento que tuvo antes de dormir. Recordó textualmente las palabras que dijo mentalmente para que sus padres no pudiesen escuchar. La tranquilidad de Raúl se podía reflejar en ciertos momentos, porque durante el día muchos niños salían a jugar a un parque cercano, donde él también iba con sus padres. Entonces, a medida que pasaban las horas, Raúl inconscientemente se fue a jugar, porque de alguna manera tenía la certeza dividida que una de las razones por la que sus padres no estaban era porque le estaban preparando una sorpresa, cosa que aquella esperanza se iba desvaneciendo por cada hora transcurrida. La noche comenzaba. Ya eran las 7. El sol ya casi no se percibía y los focos luminarios de la calle ya se encendían. Un frío inminente transitaba por el cuerpo del pequeño Raúl, quien tenía encendidas todas las luces de su casa para que la oscuridad no lo atormentase. Preocupado y con el miedo a flor de piel, el pequeño aceptaba que se quedaría solo, y el no saber de sus padres le generaba una incertidumbre. Lo peor de todo es que no tenía a quién llamar. A pesar de que jugaba muy seguido en el parque con otros niños, ninguno era su amigo. A pesar de que sus padres visitaban otras casas, no eran amigos. Y el colmo es que no tenía parientes cercanos. La preocupación no bajaba. Incluso, Raúl se había olvidado completamente de que ese día era su cumpleaños. Entendió que sus padres siempre querían lo mejor para él, cosa que en ese momento Raúl no había experimentado nunca la carencia de ausencia y cariño. El reloj marcaba las 22:12, cuando un ruido inesperado se sintió en una de las habitaciones del segundo piso. Raúl inmediatamente se puso blanco, quedándose quieto y en silencio sentado en el sillón del living. Bastaron solo 10 segundos para que nuevamente se escuchara un ruido en el segundo piso. Raúl, por inercia, se colocó sus tenis y se quedó a un lado de la puerta. Siendo un niño, tenía muy claro que podía ser un ladrón que había ingresado a su casa por alguna ventana abierta, o que quizás una opción muy recóndita era al tratarse de un fantasma. Sin embargo, el alma le volvió al cuerpo al escuchar cómo su madre y padre le hablaban desde el segundo piso,
indicándole lo mucho que lo extrañaron y que por favor subiese a la habitación para entregarle su regalo. Raúl se emocionó tanto que sus lágrimas no dejaban de caer. El miedo había desaparecido. Secándose las lágrimas con las mangas de su polerón, el pequeño Rulito se acercó a la escalera, mirando hacia el segundo piso, donde vio una sombra muy alta que lo estaba observando. Su rostro no se podía percibir, pero el pequeño sí podía percibir una extraña sensación de tensión negativa. Se quedó allí mirando a la sombra por unos segundos, cuando nuevamente escuchó la voz de su madre, pero esta vez tras suyo. Rulito, al mirar por encima del hombro, se da cuenta que no había nadie. Exasperado salió corriendo de la casa lo más rápido posible, porque alguien se estaba haciendo pasar por sus padres. Sin darse cuenta cómo, el pequeño choca con algo que lo hace caer al suelo, lastimándose por completo el brazo izquierdo. Al abrir los ojos y ponerse de pie, ve a su madre exaltada que lo estaba llamando. Al parecer, había chocado con ella mientras que su padre estaba con el teléfono en la oreja, llamando a la ambulancia. Raúl no recuerda más detalles de aquella noche. Solo recuerda haber despertado en una cama en el hospital, donde sus padres estaban allí con él, cuidándolo. Fue entonces que el pequeño Rulito se arrepintió de haber deseado eso aquella víspera de su cumpleaños, provocando que la familia se abrazara con amor. No obstante, todos los 31 de octubre, fecha de cumpleaños de Raúl, se sienten ruidos extraños en casa. Golpes en las paredes, voces que imitan a sus padres, rasguños y sombras que se ven con claridad. Es por eso que cada vez que su cumpleaños se acerca, Raúl reza unas horas antes y sale de la casa con sus padres. Padres que nunca le explicaron a dónde habían ido, esa vez cuando el pequeño cumplía 12 años. La siguiente historia lleva por nombre La señora del aseo. Hace 2 años que ingresé a trabajar a un colegio, donde desempeño labores como profesor de historia. Me encanta la historia, y enseñarla de manera dinámica me agrada aún más. Dentro del horario de clase me di cuenta que en varios cursos muchos hablaban de historias de miedo, y poco a poco me fue llamando más la atención, pero quedó allí. Al pasar unos meses, por motivos de fuerza mayor, la profesora jefe del primero medio tuvo que retirarse, por lo que me dejaron ese curso a mí, o sea, yo me volví profesor jefe de ese curso. Al tener una confianza amplia con los alumnos, hubo una clase en la que en vez de pasar materia de historia, les propuse que cada uno contase una historia de miedo, ya que estaba muy de moda en ese momento en los alumnos. La clase fue un éxito. Muchos quedaron muy asustados, incluyéndome. A los 6 meses de haber tomado el curso, hubo una dinámica escolar en la que se estaban creando talleres de diversas cosas. Y yo, como profe de historia, propuse un taller que no tenía pies ni cabeza. Simplemente era reunir un grupo de jóvenes para contar historias de terror, pero en la noche. Fue entonces que, después de hablar con el director, finalmente me autorizaron para pasar una noche en el colegio con todos los alumnos que se inscribieran. Apenas di el anuncio, ese mismo día recibí al menos 100 alumnos que querían contar sus historias y pasar la noche en el colegio. Y justamente todo calzó, porque esa noche en la que pasaríamos en el colegio era Halloween. Al llegar la tarde, yo di aviso que a las 9 estaría en las puertas del colegio, esperando a cada uno de ellos para anotarlos en una lista y así no tener problemas de asistencia. Pero, por cosas de la vida, llegué 30 minutos antes, o sea, a las 8:30. Aún estaba claro, por lo que al llegar, lo primero que hice fue ir al baño,
que había quedado habilitado para los alumnos. Sabiendo que yo no podía ocuparlo, fui igual. Al ingresar, me doy cuenta que había una señora del aseo a quien no reconocí a pesar de haberle visto la cara fijamente. Como estaba limpiando, pregunté si podía ingresar, que era urgente. Ella muy amable me sonríe y asiente con la cabeza, además de pedirme disculpas. Entonces ella sale y yo finalmente pude orinar. Al salir del baño, no estaba, pues asumí en ese momento que había ido a otro lugar. De igual manera, me pareció raro que ella estuviese en el colegio, ya que me habían informado que solo estaría yo con los alumnos. Pero como las tías del aseo son de una empresa externa, concluí en ese momento que ellas tenían autorización para quedarse hasta ciertas horas. Ya siendo las 9 de la noche, los niños comenzaban a llegar. Me sorprendió ver que habían varios cursos completos, incluyendo el mío, lo que me llenó de orgullo ver cómo todos se motivaban. Cada uno llevaba una mochila con sus pijamas y comida. Otros se pusieron de acuerdo para hacer un asado. Otros pidieron comida por la aplicación y así hasta que llegó la medianoche. Con un total de 98 alumnos, nos fuimos al gimnasio escolar, donde nos sentamos en medio de la cancha. Ahí comenzaron las historias. Historias que a más de uno lo tenían así tiritando. Mientras que uno de mis alumnos contaba su historia, en la puerta del gimnasio veo a la señora del aseo que había visto en el baño. Me quedé mirándola para ver si me devolvía la mirada y así invitarla a contar su historia, aunque al ser medianoche no entendía cómo es que ella seguía trabajando, suponiendo sin preguntar que trabajaría hasta la mañana. Al notar que ella sale, me dirigí rápidamente hacia la puerta para llamarla y así invitarla, pero ya no estaba. Aquí ya me empecé a preocupar, porque todas las salas del pasillo que conectan con el gimnasio están cerradas, y caminando hacia la salida del colegio toma al menos 3 minutos. Y yo, desde el centro de la cancha a la puerta del gimnasio, me demoré segundos. Entonces, algo no cuadraba. Aquí es donde comienza mi terror. Mientras me preguntaba dónde estaba la señora del aseo, noto que de vuelta vienen 3 alumnos, quienes le pregunto si vieron a la señora del aseo que iba hacia allá. Ellos me dicen que no, y todos al mismo tiempo colocamos una cara de incertidumbre que disimulamos con bromas para no caer en el pánico. Al entrar todos juntos, interrumpo a uno de los niños y le hago la misma pregunta a todos allí. ¿Alguien vio a la señora del aseo que estuvo aquí recién? Las respuestas se dividieron, porque algunos sí la vieron y otros no vieron nada. Con la piel de gallina, les propuse recorrer el colegio para buscar a la señora. Y en medio de risas y gritos que simulaban terror, todos dijeron que sí. Algunos grababan y otros seguían conversando. Pasamos por todos los pasillos del colegio y revisamos todas las salas que estaban cerradas. No obstante, aún faltaba revisar las salas que estaban ubicadas cerca de la capilla. Entonces, para eso tuvimos que cruzar un puente muy lindo que tienen en el colegio, muy parecido a un jardín florido. Al llegar a la capilla, notamos que también estaba cerrada, y más allá habían 14 salas que eran de los niños más pequeños. Como éramos demasiado y muchos tenían miedo, propuse formar grupos para que cada uno pase por las salas. Como estaban cerradas, la única tarea era mirar por la ventana de la puerta y ver si encontrábamos a la señora del aseo. Cayendo en la posibilidad de que fuese algo paranormal, realizar esta actividad generaba cierta actitud positiva en los alumnos, a pesar de sentir miedo. Fue allí donde un grupo de jóvenes llega a mi lado en silencio, mientras los otros seguían buscando. Uno de estos jóvenes me llama para que camine discretamente hacia una cancha principal de tenis a un lado de la capilla. Allí, uno de ellos me hace una seña para que mire en cierta dirección, notando que estaba la señora del aseo, justamente en el sector del camarín. Miré a los jóvenes algo preocupado y le pedí a uno de ellos que me siguiera mientras que los otros quedasen vigilando a los demás.
Mientras nos acercamos a la señora del aseo, de manera muy natural, ella ingresa al camarín. Y aquí es donde ocurre lo siguiente. Al llegar a la puerta, nos sorprendimos al notar que estaba cerrada con llave. El joven rápidamente me apunta hacia arriba de la puerta, ya que había un ventanal, así que me agaché para que él pudiese subir a mi espalda y mirar por allí. Le dije que por favor grabase con el celular. Y así fue. Mientras yo escuchaba cómo el joven tocaba el ventanal, los demás niños comenzaron a gritar. Preocupado, me dirigí nuevamente hacia la capilla. Ahí estaban todos reunidos en los juegos infantiles, ya que ahí llegaba la luz de los focos que estaban por fuera, en la calle. Por suerte, los jóvenes que me habían llamado eran de cuarto medio, por lo que me ayudaron a calmar a los más pequeños. En eso pasa una hora. Ya todos estaban más calmados. Algunos seguían mirando por las ventanas y otros seguían con su grupo hablando de otras cosas. Así que amablemente le pregunté a los afectados qué era lo que había pasado. Una niña de séptimo, mientras miraba por la ventana, dice haber visto a alguien, una silueta que bailaba ballet. El terror apareció cuando la niña, quien seguía mirando, le tocó la ventana, a lo que aquella presencia desconocida centró su mirada en la chica, quien acusó que los ojos le brillaban. La reacción de la joven fue gritar, ocasionando una euforia en los demás. Otro joven de octavo, quien estaba en uno de los grupos, efectivamente sí vio una silueta ejerciendo movimientos que indicaban que estaba barriendo. Por consecuencia de esto, muchos afirmaban que sí, había una entidad en el colegio. Al transcurrir las horas, a eso de las 3 de la mañana, se me acerca el joven de cuarto medio que había grabado mientras estaba a mi espalda. Ahí revisamos. El video duraba 3 minutos. En medida que avanzaba, se escuchaba cómo el joven tocaba el ventanal, sumado a que también llamaba a alguien, a la señora del aseo que habíamos visto en conjunto y que vimos entrar al camarín, que en el video no se veía. El joven me aseguró que sí vio a la señora dentro y que por eso golpeó el ventanal, lo que nos generó un terror tremendo. Ya cuando todos se fueron, cada niño iba contándole a sus padres lo bonito que fue la experiencia de venir al colegio, sumado a que también contaban que los habían penado. Esto generó un revuelco en los padres, quienes se quejaron por lo ocurrido pensando que yo había armado un montaje para asustar a los niños. Por lo mismo, el día lunes, de vuelta a las clases, el director me llama para conversar de lo ocurrido. Allí me comentó el problema que los padres reportaron al colegio, indicándome que el taller ya no se daría de la misma forma. Adicional a eso, yo acepté sin problemas, siendo que nunca hubo montaje. Le expresé en ese momento lo que yo sabía. Desde un principio se supone que para esa noche nadie debía estar en el colegio, razón por la cual no entendí de primer plano por qué había una tía del aseo. Al explicarle el detalle completo, el director se queda en silencio. Se puso de pie y al mismo tiempo cerró la puerta. Posterior a eso se acercó a mí, sentándose a mi lado, mostrándome una foto que sacó de su billetera. Al observar, veo una señora sonriente con ropa de personal de aseo. Yo quedé pasmado cuando noté que era la misma señora que había visto en el baño. El director, con una mirada perdida, me dice literalmente: ella es mi madre y falleció hace 5 años acá en el colegio, haciendo aseo. Al escuchar eso, quedé en blanco. Pensar que saludé e interactué con una persona que ya no pertenecía al plano terrenal me dejó con la sangre helada. El director me contó además que en varias ocasiones algunos guardias de turno también la ven. Desde ese momento, al enterarme de todo, jamás volví a hacer un taller nocturno por miedo a encontrarme a la señora del aseo. Actualmente, ya todos lo saben. Todos saben que es la madre del director, y muchos quienes llegan temprano comentan haber visto a una señora del aseo
en los baños. Algunos dicen haberla visto cerca del camarín y otros cerca de la capilla. Y eso ha sido todo por hoy. De antemano le doy las gracias a quienes escucharon este video completo, este video con un poco de información y 3 historias totalmente terroríficas. Espero les haya gustado de verdad y espero poder volver a subir otro video muy pronto. De antemano, como dije anteriormente, muchas gracias y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Bye bye.